Hola chicos, ¿cómo están? Estamos en el último video de la unidad 1, la comunicación como proceso, en el tema 2, antecedentes de la comunicación. El subtema 2 que estamos viendo en este video es sobre funciones y vicios del lenguaje, uno de los subtemas muy importantes y de los que más toman en las evaluaciones, así que muy importante que presten atención y aprendamos. Empecemos con funciones del lenguaje. Las funciones del lenguaje son las distintas maneras en que se utiliza el lenguaje para comunicar un mensaje. Las principales son, las que observamos: función denotativa y referencial. Es la comunicación informativa, transmite información de manera objetiva sin buscar provocar una reacción del receptor. Aquí hay un ejemplo: la temperatura del agua es de 25 grados Celsius. Y aquí hay una imagen ejemplificando. Básicamente dice que es el transmitir información de manera objetiva. Eso queremos tener en cuenta de lo que es función referencial. Aquí en el ejemplo lo dice, está únicamente dando una información de manera objetiva. Nada más. Está la función expresiva y emotiva. La comunicación emotiva se emplea cuando el emisor transmite un estado de ánimo relacionado con los sentimientos. Hay que enfocarse en eso. Transmite un estado de ánimo. ¿Okay? Ejemplo: estoy tan emocionado por el concierto de esta noche. Bien, por eso la imagen de una expresión de emoción transmite un estado de ánimo, un sentimiento. La función apelativa. Su propósito es influir en el receptor para provocar una reacción, pudiendo incluso motivarlo a tomar acción o abstenerse de hacerlo. ¿Esto qué quiere decir? Básicamente es el influir en el receptor en realizar alguna acción o provocar una reacción sobre él. Aquí un ejemplo. Por favor, cierra la ventana. Aquí hay una persona que está ante su mensaje influyendo al receptor a que tome una acción, reaccione con lo que le digo. Entonces, eso es lo que significa con apelativa. Función fática. Se realiza a través de instrucciones físicas, lingüísticas y emocionales que implican conexión, contacto y transmisión. ¿Okay? Enfoquémonos en esto: instrucciones. ¿Okay? Estas pueden ser de manera de físicas, de lengua o emocionales. ¿Para qué? Para buscar una conexión o contacto. Ya el ejemplo: hola, ¿me estás escuchando? Como ven, está dando indicios o anuncios de un contacto ante una instrucción lingüística, en este caso, porque se habla. Función poética o estética. Esta función se destaca por su elegancia y poesía al expresarse, utilizando un lenguaje estilístico con recursos literarios. La palabra clave en esto es elegancia, estético. ¿Ok? Ejemplo: bajo la luna plateada, las olas susurran secretos al viento. Es una función bastante estético, poético. ¿Sí? Y obviamente se utiliza recursos literarios para dar este medio de lenguaje. Ahora vamos con los vicios del lenguaje. Los vicios del lenguaje son errores o malas prácticas en la comunicación que dificultan la comprensión del mensaje. Entonces, aquí tenemos el ejemplo de los barbarísimos. Y los barbarísimos son errores lingüísticos, ¿okay? Que pueden ser de diferentes tipos: léxicos, un uso inapropiado de palabras, no sé, cuando las palabras no se las usa de una manera incorrecta; ortográficos, errores en la escritura de letras o acentos, la tilde, se utiliza en vez de G se utiliza J o viceversa; morfológicos, alteraciones en palabras debido a conjugaciones incorrectas, géneros forzados o números alterados;
¿Ok? Un error de uso de palabras se altera en las palabras. Sintácticos, errores en la estructura de la oración, como la repetición o pleonasmo deficiente. Entonces no hay una buena estructura de esta oración, hay mucha redundancia, repite y dice lo mismo a cada rato. Entonces eso es un barbarísimo sintáctico. Y los fonéticos, que son errores en la pronunciación de las palabras, cuando no se pronuncia correctamente. También esta es otra lista de errores lingüísticos comunes, está el dequeísmo. Es el introducir la preposición de antes de que en la de una frase. ¿Ok? Eso es el uso de utilizar de que, momento de decir algo, dar introducción a algo. Eísmo, empleo excesivo o incorrecto del término que en una frase. Creo que esto es un error lingüístico bastante común, el queísmo, sobre todo en una exposición. A veces dicen que, y así cuando. Ese es el uso correcto o excesivo. Creo que es el queísmo. El eufemismos, utilización de palabras suaves o indirectas en lugar de términos directos o tabú. Esta es una manera de utilizar un lenguaje suave, sutil, no siendo directo, quizás porque el tema es muy, muy controversial o tabú, como dice aquí. Entonces es la utilización de palabras suaves, palabras sutiles, incluso indirectas. El leísmo, uso de los pronombres le y les como complemento directo. ¿Sí? ¿Entiende? Está también el laísmo, uso de los pronombres la y las como complemento directo. Y tenemos por último el arcaísmo. Un arcaísmo es una palabra, expresión o construcción gramatical que ha caído en desuso en la lengua actual. Y bueno, que se utilizaban en épocas anteriores. Pero bueno, actualmente ya no se utilizan ciertas palabras. Eso es el arcaísmo. Acá tenemos más. La cacofonía. Repetición de sílabas o sonidos que resulta en un error evidente. Es el inicio, en medio o el final de las oraciones. Este es el típico hablo, y así. Entonces cada vez que das una idea y luego dices sigues con otra idea, entonces eso es una cacofonía. Puedes decir y así. Eso es cacofonía. Monotonía, uso repetitivo de las mismas palabras debido a la pobreza de vocabulario. Cuando te limitas únicamente a decir un conjunto repetitivo de palabras y no te expandes más en un nuevo vocabulario, esa es monotonía. Muletillas, frases utilizadas como apoyo expresivo para personas con léxico limitado. Son las muletillas. También se son bastante conocidas de lo que es. El pleonasmo, repetición innecesaria de una idea, cuando estás que repites lo mismo, de una manera redundante. Ambigüedad, expresión poco clara que puede ser entendida de varias formas. ¿Okay? Eso es ambiguo, cuando no es algo claro, no está evidente. ¿Okay? El solecismos, errores gramaticales, en la que principalmente tiene que ver con el mal uso de preposiciones o en la concordancia inadecuada. Ok, las preposiciones, eh, los errores gramaticales, acuérdense cuáles son las preposiciones. Y el neologismo es una palabra o expresión nueva que se introduce en una lengua para nombrar una realidad emergente o nueva. ¿Ok? Un ejemplo de esto son las palabras agregadas recientemente al diccionario como googlear o whatsappear. ¿Ok? Esos son neologismos, palabras nuevas que se han introducido. Y vamos con las preguntas de este tema 2, el subtema 2. Pregunta número 1. ¿Con qué otro nombre se conoce a la función del lenguaje estético? ¿Ah?
Veamos, función emotiva. No. La función emotiva tiene que ver con el estado de ánimo, acuérdense, con la expresión de sentimientos. No tiene que ver con algo estético. Función apelativa. La función apelativa, acuérdense que es cuando se logra cometer una reacción o acción por parte del receptor. Estás influyendo mediante tu mensaje una reacción sobre esa persona. No es algo estético. Función fática. ¿Okay? Son instrucciones, la función fática, ya sea físicos o lingüísticos, para buscar alguna conexión o contacto. No es estético. Y la función poética, eso sí es estético. Aquí está la explicación y pueden leerlo más en detalle si es que no se les quedó claro lo que era cada función. La pregunta número 2 dice, la expresión buenos días, ¿a qué función corresponde? ¿Cuál es la respuesta? ¿Referencial? No. Acordémonos que referencial era únicamente dar una información de manera objetiva. ¿Ok? Expresiva. Esta es otra forma de llamarlo a la función emotiva. Expresa en sentimientos. ¿Ok? Metalingüísticas. No está dentro, no corresponde dentro de las funciones del lenguaje, o al menos dentro del material que se está dando. Y por último tenemos la fática. Exacto. La fática que implica la conexión entre dos personas. Por eso se da esa pregunta de ¿a qué función de buenos días? Está estableciendo una conexión, un contacto, saludando. De la explicación, la pregunta número 3. El uso de términos como selfie, estrés, chatear, googlear, etc. ¿A qué vicio del lenguaje corresponde? Esto justo lo estaba hablando. Si se acuerdan cuando dije lo del ejemplo de googlear, a ver si se acuerdan. Primero dice pleonasmos. No. El pleonasmos, acuérdense que es la redundancia, la repetición de una idea. ¿Ok? Está el arcaísmos. El arcaísmo es el desuso de una palabra. No, tampoco es. Catacresis no está dentro de al menos de esas funciones, de esos vicios del lenguaje que hemos proyectado. Y por ello tenemos el neologismos, ¿ok? Que es la introducción de nuevas palabras. Aquí está la explicación. Y tenemos la pregunta número 4. Dice, todas aquellas palabras cuyo uso ha sido descontinuado del habla y de la escritura cotidiana corresponde al vicio. Solecismo, ya dijimos que es la redundancia de una idea, por lo tanto no es. Arcaísmo, esa es la respuesta. El desuso de una palabra, la descontinuidad, ya no se utiliza cuando uno habla ni cuando se escribe. El pleonasmo. Pleonasmo es la repetición innecesaria. Me había equivocado. El solecismo son los errores gramaticales de una sintaxis. Y el neoclasismo es la introducción de nuevas palabras. ¿Ok? Aquí está la respectiva explicación. Y por último la pregunta número 5. ¿Cuál de los siguientes ejemplos son barbarísimos? ¿Ok? Los barbarísimos son del parte de las funciones, de los vicios del lenguaje, perdón. Y si ustedes se acuerdan de cuál es la definición de vicios del lenguaje, que son errores o malas prácticas de la comunicación, ¿ya? Podrán solamente viendo las opciones de respuesta, cuál es esa palabra que está mal escrita o cuál es el error en estas opciones. Anteriormente está escrito correctamente. Desdenantes, esta es la palabra mal escrita. Esa es la respuesta. Y al revés. Anteriormente está bien escrita, pero no es la respuesta. Desdenantes es la que está mal escrita y esa es la respuesta. Antes está bien escrito y hace un momento también. Muy bien. Y esta es la explicación de la pregunta número 5.
Chicos, espero que les haya quedado claro. Pueden volver a revisar el material, cada una de las funciones y lo visual del lenguaje. Este es uno de los temas más importantes porque hay muchas preguntas respecto a este subtema y es de los que más se toman dentro de las evaluaciones. Espero le haya servido para ustedes y nos vemos en la siguiente unidad.